Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos a 22 de febrero. Con este apunte sobre la Suma Teológica, volvemos entonces a revisar la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, esta vez con el concepto de fe. Ya habíamos visto el concepto de fe en otras cuestiones anteriores, pero ahora vamos a ver algo sumamente importante, que es la causa de la fe. ¿De dónde viene la fe? Y esta es la cuestión sexta de la parte segunda de la segunda parte, ¿no?, de la Suma Teológica. Y bueno, esta cuestión tiene dos artículos, en verdad. Es muy fácil de entender verdaderamente, pero tenemos que ver un poco más de la fe. De hecho, son varios artículos los que se dedican con respecto a la fe en cuestiones anteriores. Por ejemplo, en esta Secunda Secundae vemos que el concepto de fe como virtud teológica ocupa por lo menos 16 cuestiones, por lo tanto es bastante. Ya hemos visto la cuestión primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y esta sería la sexta, ¿no es cierto?, la causa de la fe, que tiene tan solo 2 artículos. Vamos a ver cuáles son las causas de la fe entonces. Bueno, en primer lugar tenemos el artículo 1. ¿La fe es infundida al hombre por Dios? ¿La fe es infundida al hombre por Dios? Hay objeciones por las que parece que la fe no es infundida al hombre por Dios. En primer lugar, afirma San Agustín en el libro 14 sobre la Trinidad que la ciencia engendra en nosotros la fe, la nutre, la defiende y la robustece. Pues bien, lo que en nosotros engendra la ciencia, más bien parece adquirido que infuso. No parece, pues, que la fe sea en nosotros algo infundido por Dios. En segundo lugar, lo que obtiene el hombre oyendo y viendo parece adquirido por él. Ahora bien, el hombre llega a la fe viendo los milagros y oyendo la enseñanza de la fe. Leemos en efecto en San Juan: el Padre comprobó entonces que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu Hijo vive, y creyó él y toda su familia. Juan 4:53. Y en San Pablo, donde se dice: la fe viene por el oído, ahí está más claro que es por los sentidos. Esta frase de San Pablo está en Romanos 10:17. Y luego la fe entonces posee el hombre como algo adquirido. La fe es algo adquirido por el hombre, ¿no? En tercer lugar, lo que depende de la voluntad del hombre puede ser adquirido. Pero según afirma San Agustín, la fe estriba en la voluntad de los que creen. Luego la fe puede ser adquirida por el hombre. Entonces, estas 3 objeciones nos contestan negativamente. No es infundida al hombre por Dios. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra estas objeciones que acabamos de decir? Tomás de Aquino dice que está el testimonio del apóstol, que decía: habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Y esto está en el conocidísimo versículo del Efesios 2, 8 al 9. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, porque como sabemos, esto que acabamos de decir, el contra esto o el set contra, es el argumento general, y ahora vamos al pormenorizado. Dice Tomás de Aquino: para que se dé la fe se requieren 2 condiciones. Primero, que se le propongan al hombre cosas para creer. Esto se requiere para creer algo de manera explícita. Y en segundo lugar, el asentimiento del que cree lo que se le propone. En cuanto a la primera, es decir, que se le propongan al hombre cosas para creer, es necesario que la fe venga de Dios, porque las verdades de fe exceden la razón humana. Por eso no caen dentro de la contemplación del hombre si Dios no las revela. A algunos les son reveladas de manera inmediata por Dios, como sucede en el caso de los apóstoles y profetas.
A otros, en cambio, se las propone Dios mediante los predicadores de la fe por él enviados, a tenor de las palabras del apóstol. ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Estas preguntas están en el Romanos 10:15. En cuanto a la segunda condición, es decir, el asentimiento del creyente a las verdades de fe, se puede considerar doble causa. Una de ellas induce exteriormente, como el milagro presenciado o la persuasión del hombre que induce a la fe. Pero ninguno de esos motivos es causa suficiente, pues entre quienes ven un mismo milagro y oyen la misma predicación, unos creen y otros no. Eso se da en la práctica, ¿no? Por eso es preciso asignar otra causa interna que desde dentro mueva al hombre a sentir a la verdad de fe. Según los pelagianos, esa causa sería únicamente el libre albedrío, y por eso decían los pelagianos, el comienzo de la fe radica en nosotros, que estamos dispuestos a sentir a las cosas de fe. La consumación, en cambio, viene de Dios, que nos propone lo que debemos creer. Pero esto es falso, dice Tomás de Aquino, porque para asentir a las verdades de fe, el hombre es elevado sobre su propia naturaleza, y por eso es necesario que haya en él un principio sobrenatural que le mueva desde dentro, y ese principio es Dios. Por lo tanto, la fe, para prestar ese asentimiento, que es su acto principal, proviene de Dios, que desde dentro mueve al hombre por la gracia. Ese es el argumento pormenorizado sobre la causa de la fe. Vamos con las objeciones en particular. La primera, habíamos dicho que San Agustín, en el libro de la Trinidad, decía que la ciencia engendra en nosotros la fe, la nutre, la defiende y la robustece. Pues bien, lo que en nosotros engendra la ciencia, más bien parece adquirido que infuso. No parece pues que la fe sea en nosotros algo infundido por Dios. Entonces, Aquino contesta a esto, dice que hay ciertamente una fe engendrada y nutrida mediante la persuasión exterior que produce la ciencia. Pero la causa principal y propia de la fe es la moción interior al asentimiento, esa moción que habíamos hablado en el respondo, ¿no? En segundo lugar, habíamos dicho que lo que obtiene el hombre oyendo y viendo parece adquirido por él. Ahora bien, el hombre llega a la fe viendo los milagros y oyendo la enseñanza de la fe. Y ahí citábamos a San Juan, donde dice, el Padre comprobó entonces que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Y también se citaba a San Pablo, donde decía, la fe viene por el oído. Entonces, la fe es algo adquirido. ¿Qué responde a esto Tomás de Aquino? Dice que la objeción arguye también por la causa que propone exteriormente las cosas de la fe, o que persuade a creer por la palabra o por los hechos. Esto ya fue explicado en el respondo. En tercer lugar, dice, lo que depende de la voluntad del hombre puede ser adquirido, pero según afirma San Agustín, la fe estriba en la voluntad de los que creen, y luego la fe puede ser adquirida por el hombre. Pero aquí no dice que el acto de creer depende, es verdad, de la voluntad del creyente. Pero es necesario que por la gracia prepare Dios la voluntad del hombre para que sea elevada a las cosas que están sobre la naturaleza, como acabamos de exponer. Entonces, al artículo primero, la fe es infundida al hombre por Dios, se responde afirmativamente. Ven cómo es que Aquino dice que hay un principio sobrenatural que le mueve desde adentro al hombre con respecto a la fe. Y ese principio sobrenatural que lo mueve desde adentro es Dios. Por lo tanto, respondemos afirmativamente. Vamos entonces con el artículo segundo. ¿Es don de Dios la fe informe? ¿Es don de Dios, la fe informe? Hay que aclarar, por cierto, qué es la fe informe. ¿A qué se refiere Santo Tomás de Aquino cuando habla de la fe informe? La fe informe es algo que los teólogos también llamaban la fe natural. ¿Y qué es esta fe natural? Es una fe que proviene de la naturaleza humana del hombre. En cambio, la fe propiamente tal o la fe religiosa es algo sobrenatural. Podríamos decir que la fe natural es una especie de convicción que tiene el hombre o confianza.
Hay veces que muchas personas, por no decir la palabra fe, dicen confianza. Dicen, tengo ciertas convicciones, tengo cierta confianza en dicha persona o en que van a suceder ciertos hechos. Y esa es una fe natural, lo llaman los teólogos, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino a esto se refiere con fe informe, o también llamada fe natural. Entonces, en este artículo segundo, ¿es don de Dios la fe informe? Hay objeciones por las que parece que la fe informe no es don de Dios. Se dice en el Deuteronomio 32:4 que las obras de Dios son perfectas y la fe informe es algo imperfecto. En consecuencia, no es obra de Dios. En segundo lugar, de un acto se dice que es deforme porque carece de su forma de vida. Se dice, asimismo, de la fe, que es informe, porque carece de su debida forma. Ahora bien, el acto deforme de pecado, según hemos expuesto en otras cuestiones, por ejemplo como en la cuestión 79, no proviene de Dios. Luego tampoco la fe informe. En tercer lugar, lo que Dios sana queda totalmente curado, ya que leemos en la Escritura, se circuncida un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés. Y os irritáis contra mí porque he curado totalmente a un hombre en sábado. Juan 7:23. Pues bien, por la fe sana al hombre de la infidelidad. Por lo tanto, todo el que recibe de Dios el don de la fe es curado al mismo tiempo de todos los pecados. Mas esto se produce en realidad por la fe formada. En consecuencia, solamente la fe formada, no la informe, es don de Dios. Cuando hablamos de la formada en la fe religiosa. Estas son las objeciones entonces, pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto, en el set contra, argumento general? Dice que está el testimonio de la glosa, que sobre el pasaje de 1 de Corintios 13:2 dice: la fe que se da sin la caridad es un don de Dios, y esta fe sin la caridad es la fe informe, la que hablábamos anteriormente. Luego la fe informe sí es don de Dios. Vamos con el respondo. La deformidad es cierta privación. Se debe, sin embargo, considerar que la privación a veces forma parte constitutiva de la especie. Otras, en cambio, no, sino que sobreviene al ser ya constituido en su especie. Así, la privación del equilibrio normal de los humores constituye específicamente la enfermedad, mientras que la oscuridad no entra en la constitución específica de lo diáfano, sino que es algo que le sobreviene. Así pues, dado que al señalar la causa de una realidad tratamos de determinar la causa de la misma en su esencia específica, no se puede decir que lo que no es causa de la privación lo sea de la realidad afectada por la privación, como si ésta fuera forma específica de esa realidad. Así, no se puede decir que sea causa de la enfermedad lo que no es causa de la destemplanza de los humores. Sin embargo, se puede decir de un agente que es causa de lo diáfano, aunque no lo sea de la oscuridad, pues esta no es de esencia de lo diáfano. Pues bien, la informidad de la fe no pertenece a su esencia, ya que la fe se hace informe por defecto de una forma exterior, como hemos expuesto en la cuestión cuarto, artículo cuarto. Por eso es causa de la fe informe lo que es causa de la fe en sí misma, que, como hemos dicho, es Dios. En consecuencia, la fe informe sí es don de Dios. Vamos con la respuesta a las objeciones. En la primera, habíamos citado el Deuteronomio 32:4, que decía que las obras de Dios son perfectas, pero la fe informe, es decir, la fe natural, es algo imperfecto y en consecuencia no es obra de Dios. ¿Qué dice Aquino? Dice que la fe informe, o la fe natural, aunque no sea absolutamente perfecta, con la perfección de la virtud, lo es, sin embargo, con cierta perfección, la suficiente para lo esencial de la fe. En segundo lugar, habíamos dicho que de un acto se dice que es deforme porque carece de su forma de vida, y se dice asimismo de la fe que es informe porque carece de su forma de vida.
Ahora bien, el acto deforme de pecado, como se había expuesto, no proviene de Dios. Por lo tanto, la fe informe no viene de Dios. Pero ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino respondiendo a esta objeción? Dice que la deformidad de un acto es específica al mismo tomado como acción moral, como ya habíamos expuesto. En efecto, un acto es deforme por la privación de su forma intrínseca, que consiste en la debida proporción de sus circunstancias. Por eso no puede considerarse a Dios como causa del acto deforme. No es causa de la deformidad, aunque lo sea del acto en cuanto tal. Puede afirmarse también que la deformidad no implica solamente privación de la forma de vida, sino también una disposición contraria. De ahí que la deformidad es respecto de la acción, lo que la falsedad respecto de la fe. Por lo tanto, lo mismo que Dios no es autor del acto deforme, tampoco lo es de una fe falsa. Dios, pues, es autor de la fe informe, como lo es de las acciones buenas en sí mismas, aunque no estén informadas por la caridad, como sucede de ordinario en los pecadores. La tercera objeción hablaba sobre lo que Dios sana queda totalmente curado, como se entendía en las Escrituras. Se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, y os irritáis contra mí porque he curado totalmente un hombre en sábado. Juan 7:23. Pues bien, por la fe sana al hombre de la infidelidad. Por lo tanto, todo el que recibe de Dios el don de la fe es curado al mismo tiempo de todos los pecados. Mas esto no se produce sino por la fe formada, y en consecuencia, solamente la fe formada, no la informe, es don de Dios. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que el que recibe de Dios la fe sin la caridad no queda totalmente sanado de la infidelidad, ya que permanece sin borrar la culpa de la infidelidad anterior. Queda solo parcialmente sano, es decir, en cuanto cesa en él ese pecado. Pero sucede con frecuencia que, con el auxilio de Dios, desista de un pecado y siga incurriendo en otros por propia iniquidad. De esta manera da Dios al hombre algunas veces la fe sin otorgarle, no obstante, el don de la caridad, como sucede también a otros sin la caridad, el don de profecía o cosa semejante. Hemos terminado entonces esta cuestión sexta sobre la causa de la fe. Por cierto que se responden afirmativamente los dos artículos, es decir, la fe es infundida por Dios al hombre, y en segundo lugar, el don de Dios, es don de Dios la fe informe, decimos que sí. Si decimos que es autor de todas las cosas, entonces bien podemos decir, no habría nada de malo en decir que también es autor de la fe informe. Tenemos varios conceptos acá que rodean a la fe. Los más importantes, por cierto, son la fe natural y la fe sobrenatural, o como lo divide aquí Santo Tomás de Aquino, la fe formada y la fe informada. Otra cosa como para ya reflexionar es cómo Santo Tomás de Aquino habla sobre la fe y la privación de esta fe informada, de esta fe natural. Obviamente, si es esta fe natural es informe, o decir, le falta algo, está privada de algo. Y claro, uno podría decir, bueno, Dios no es creador de privaciones, pero me gustó el símil que hace Santo Tomás de Aquino cuando dice, bueno, el sol ilumina a todos los cuerpos, y si en alguno pudiera no iluminar, no es por causa suya. Ese obstáculo que tiene el sol de iluminar ciertas partes no es por causa del mismo sol, así como la casa tampoco es autora de la oscuridad, digamos, de las partes que ilumina, ¿no? Entonces para Dios es lo mismo, ¿no es cierto? No infunde la luz de su gracia en aquellos en quien encuentra impedimentos. Por consiguiente, la causa de la sustracción de la gracia no es solo el que pone obstáculos a la gracia, sino también Dios, que por su designio no da la gracia. Y de este modo Dios es causa de la obcecación y del entorpecimiento de los oídos y del endurecimiento, del corazón.
Bueno, yo creo que en todo caso me adelanté un poquito porque esto es de la causa, perdón, de la cuestión 79. La cuestión 79 habla de estos ejemplos del sol y de la casa. Por lo tanto, es algo que sobreviene, ¿no? O sea, esta informidad es algo que sobreviene. Pero no por eso no podemos decir que no es autor de la fe. Porque si ya es autor Dios de la fe, y la fe infundida al hombre por Dios, entonces todo lo que se relacione con la fe, ya sea fe religiosa o fe natural, es autor Dios. Que tenga después otras subdivisiones, no quiere decir que sea él el autor directo, sino que ahí habría quizá una modificación, o como les decía, ¿no es cierto? Sobreviene, sobreviene. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que son mecenas romanos. Les mando un saludo y un gran abrazo, muchachos. Gracias por contribuir a este proyecto que es Filosofía Apuntes. Y también enviamos un saludo a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que está ya, es una posición superior, ¿no? Te mando un abrazo, Gab, te mando un saludo también. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes colaborando con este proyecto educativo. Usted puede unirse. En el recuadro del video, abajo del video, como usted puede ver, hay un botón que dice unirse. Usted presiona ahí y van a aparecer las membresías con distintos precios, etcétera. Ahí usted ve el precio que más le acomode y así puede ayudar a este proyecto que no tiene por fin nada más que ayudar a los demás. Porque recordemos que Filosofía Apuntes es algo complementario, ¿eh? Es algo complementario, no es algo sustancial, es algo siempre complementario. Aquí no reemplazamos la lectura del texto fuente. Hay que leer el texto fuente. Esto es solamente una ayuda. Que estén muy bien, cuídense, chao.